traerles un caso que pasó, no sé si se enteraron. No sé si se enteraron. Esto anda dando vueltas en las redes, ayer me lo enviaron. Grave, grave. El país donde todo avanza, allí se muere cualquiera. Ya usted no tiene ni siquiera que ser cubano. Recuerdo los años en los cuales los cubanos decían, aquí se quiere a los turistas y a los cubanos no nos quieren para nada, porque los años 90 ya habían clínicas internacionales a las cuales los cubanos no podían ir. En los años 90 ya había pues mucho andamiaje, mucha infraestructura para los turistas y nada para los cubanos, y nosotros teníamos que resolver como podíamos con los extranjeros que conocíamos para que nos sacaran de la clínica internacional esto o aquello para nosotros o para nuestros familiares. Hoy resulta ser que aquello va tan malo en Cuba, en el país donde todo avanza, todo va tan malo que hasta los extranjeros se mueren. Pero se mueren en la más profunda soledad, en el más profundo desprecio. La desidia es total en este país, y miren ustedes cómo un italiano que se fue a Cuba de vacaciones, cómo murió allí, de septicemia, olvidado. Su padre, bueno, vamos a verlo y luego conversamos sobre el tema. Di setticemia a Cuba. La sera è capitato che Carlo ha bevuto questa Coca-Cola e all'istante praticamente ha iniziato a accusare dolori lancinanti allo stomaco. L'agonia di Carlo Anselmi è iniziata così, da una bottiglia di cola fatta a Cuba, dal lusso di una vacanza a 5 stelle al drammatico impatto con l'ospedale più vicino, Santa Clara. C'è solo una parola, è un incubo. Tonaci che cadevano, muffa, una sporcizia. Un giorno abbiamo visto anche dei topi. A ver, les explico un poco para introducir. Este italiano, fíjense hasta dónde llega la locura de Cuba. Cuba no se puede ir. Que no se le ocurra a usted ir a Cuba porque o le cae una casa encima o le pasa a usted lo que le pasó a este italiano. Miren, fíjense qué locura. Se tomó una cola cubana. Una cola cubana. No una Coca-Cola, una cola cubana. Y esta cola cubana pues le produjo males tales que unos días después ya el joven, ¿cómo se llama? Carlos estaba muerto. La ruggine regnava incontrastata. Ulcera perforante la diagnosi, Carlo viene operato. Il padre Agostino lascia l'azienda in Brianza e... Una úlcera perforante, o sea que se le perforó una úlcera en Cuba. ¿Vieron la foto del hombre al principio en la playa, buen mozo, fuerte, rojizo? Bueno, este es el hombre ahora, o sea, antes de morir. Después de todo, murió solo en Cuba. Lo operaron en Cuba. Aquello fue lo peor de lo peor. Me imagino, el hombre escribió rápido antes de morirse a su padre y su padre pudo, por suerte, lanzarse para Cuba. Corre a Cuba dal figlio, lo trova in condizioni igieniche tragiche. E tra le cose che mi aveva chiesto è papà, cerca di portarmi via di qua, se no qua mia. El padre dice que cuando llegó a Cuba lo encontró en condiciones higiénicas trágicas. Imagínense ustedes, condiciones higiénicas trágicas. Y hoy el padre lo explica, pero además de eso, vamos a seguir viendo este material hasta el final, pero además de eso el padre rectifica el tiro. A Cuba no se puede ir. Y ya lo escucharán decirlo. Ammazzano ed è stato in pratica la realtà. Il padre si attacca al telefono, mobilita tutti, l'assicurazione rifiuta di organizzare un trasporto aereo, il consolato italiano a Cuba non lo aiuta a portare il figlio in un ospedale decente. Mi è stato detto nel riassunto finale di tutte le mie telefonate: non siamo qui a cercare l'ambulanza per lei, noi abbiamo altri compiti istituzionali quali adempiere. Fíjense hasta dónde llega la desidia izquierdista, vamos a decir, porque los cubanos son comunistas, pero este gobierno, este supuesto gobierno que está en el poder ahora en Italia, es un gobierno socialdemócrata, de izquierdistas, de socialistas, quizás un poco más allá, porque hay que ser un poco como Pedro Sánchez y este estilo Podemos, así, para no ayudar a un compatriota que se haya encontrado en tan trágicas condiciones a encontrar también, valga la redundancia, un hospital en Cuba, un hospital decente, dice el padre.
El consulado italiano no lo ayudó. Se pasó de eso. Me imagino. ¿Por qué razón? Amigotes como son, no se iba a meter el consulado italiano en un problema con Cuba. Reclamarle a Cuba, oye, tus hospitales no sirven. Todo lo que te hemos dado, ¿dónde está? Todo eso viene por el medio. Cuando usted vea que la respuesta es negativa de algún lado y que por el medio anda la dictadura o algo depende de ella, dígase usted, esta gente, si no hablaron, es por miedo a la dictadura castrista. Ya sabemos ya los tentáculos tan largos que tiene el castrismo en Italia. Italia es una de las bases fuertes del castrismo en Europa. Esta es la Cuba, esto que tienen ustedes acá al lado, este es un hospital en Cuba. Es el hospital donde estuvo, donde pasó sus últimos días este muchacho italiano. Le reazioni di Carlo precipitano, setticemia. Ovviamente io continuo a telefonare, forse era una speranza vana. Nel momento che sono uscito, sono rientrato e avevano già staccato tutto e morto, mi hanno detto. Mi hanno picchiato perché mi sono ribellato che mettessero mio figlio in una bara usata. Tornato in Italia con l'aiuto di alcuni dirigenti di un'azienda italiana a Cuba, Carlo Anselmi ha denunciato tutti, assicurazione e ministero. Da Cuba ha ricevuto una bara, nient'altro. Io non so se poi in quella bara c'è mio figlio o meno, per cui forse si renderà necessaria l'esumazione per poterlo verificare. Di Bueno, ya vieron, ¿no? a Cuba. Este italiano, nada. El hospital, usted se dice, ¿qué pasó? ¿Dónde se metió este hombre que le hicieron una operación de úlcera de la cual se muere el 0,01% de los operados en el mundo entero? Este hombre se toma una cola cubana. Yo no he visto que en Cuba nadie esté investigando qué fue lo que pasó, culpabilizando, estableciendo responsabilidades sobre lo que pasó, buscando un culpable y sobre todo en conversaciones con este padre para indemnizarle lo que a Cuba le toca, porque a ver, uno no parte de vacaciones para morirse de vacaciones y sobre todo uno no parte de vacaciones para morirse en las condiciones en las cuales se murió este señor italiano. Imagínense ustedes. Cuba, de todas formas, y es normal que esto pase, Cuba es el país más miserable del mundo. Y no nos cansaremos de decirlo, porque llevamos años diciéndolo. Hizo falta que ahora, fíjense, los cubanos vamos y venimos. Los cubanos nos estamos yendo desde 1959 y desde 1959. Cada vez que se va uno, cuando usted se encuentra con él acá afuera, quiero decir acá afuera, en la latitud del mundo donde viva, puede ser en América del Sur, en Europa, en la India, en China, donde quiera que usted se encuentre con un cubano, lo que le va a decir es lo mismo que le decía en Cuba. Yo me fui porque aquello estaba muy malo. En Cuba, cuando uno se levanta, lo primero que uno se dice no es, ay, mi amor, qué día más lindo. No. La primera frase del cubano es, qué malo está esto. Y el qué malo está esto, cuando usted se va, usted lo repite. Y estamos escuchando, porque a mí, los que se fueron antes que yo, cuando yo conocí a los primeros cubanos acá en Europa o acá en Francia, lo primero que le dije fue, Cere, me fui porque aquello está muy malo. Aquello no hay quien lo viva. Ellos me lo escucharon decir a mí. Los que llegaron primero que los que me lo escucharon decir a mí, se lo escucharon decir. Valga la redundancia y valga, ¿cómo se dice? La jerigonza, se lo escucharon decir a los que llegaron antes de ellos. Y así sucesivamente, regresando en el pasado, el que se fue el 1 de enero de 1959 se dijo, me voy que esto está malo. Entonces, imagínense ustedes. Es ahora, hoy, en el 2022, que apenas comienzan a salir estos índices que siempre estuvieron, yo no sé dónde metían los índices en los años 70, yo no sé dónde metían los índices en los años 80, en los años 90, hace 5 años, hace 10 años, yo no sé dónde los metían, porque la situación es la misma. No se piensen que esto se degradó en lo que va del 2022 o después de la pandemia del 2020, no, aquello va mal hace años. Y en la misma medida que la situación en el mundo se ha precarizado, en Cuba, donde ya estaba precaria, donde ya era precaria, porque en Cuba se vivió una época de apogeo, se puede decir, pero no gracias
a que nosotros producíamos mucho. No, gracias simple y llanamente al Consejo de Ayuda Mutua Económica, aquel consejo trasnochado del comunismo que repartía un poco para todas partes para mantener contenta, como dando pan y circo, a la población de los antiguos países socialistas. Pero miren, hoy nos sorprende, hace 2 meses, coño, este hombre ahora es que se puso a hacer eso. Ahora es que toman en cuenta esto. Cuba es el país más miserable del mundo, con la mayor inflación del mundo, y todavía, fíjense, Cuba no ha sido declarado en default. No entiendo cómo Grecia, cuando tuvo la gran hecatombe, la gran debacle que hubo en Grecia en la década del 2010-2014, a Grecia la declararon enseguida insolvable. La declararon enseguida en default. Enseguida. Y la pudieron salvar. A Cuba nadie la ha declarado en default y Cuba no tiene ni siquiera créditos. En Cuba no se produce nada. Las importaciones cubanas, sí, el gobierno dice que aportan esto, que tienen tanto como beneficio, pero eso es un beneficio minúsculo con respecto a la economía que supuestamente tendría que tener Cuba hoy. Sobre todo si hacemos caso al Che, que en los años 60, pues no se cansó de repetir que en los años 80 o a partir de los años 80, el producto per cápita cubano, pues sería alrededor de el salario per cápita de unos $3.000 por cubano. No sé dónde están los $3.000, nosotros nunca lo vimos, pero lo que tampoco vemos es que las altas instituciones, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todas estas grandes instituciones, ¿por qué no declaran ya a Cuba país fallido? ¿Por qué? ¿Por qué no declaran ya a Cuba país fallido? ¿Estado fallido? Si en fin de cuentas a Grecia la declararon estado fallido con mucho menos de lo que pasa en Cuba. Grecia, con todo lo mal que estuvo la cosa allá, estuvo años luz de parecerse a lo que Cuba se parece desde 1989, cuando se acabó aquel tal consejo, cuando se acabó el bloque socialista, se acabaron las subvenciones a Cuba y se acabaron los lujos, se acabó el apogeo en Cuba, se acabó la risa y después vinieron los planes maceta. Como no había para nadie, tampoco usted podía tener con el sudor de vuestro propio trabajo, porque, a ver, uno habla mucho de los macetas, pero no todos los macetas vendían jeans y zapatos. Muchos de los que fueron considerados macetas eran simple y llanamente pequeños agricultores. Por ejemplo, yo conozco muchos de Banao, un pueblecito que hay entre Santi Espíritus y Trinidad, que es una tierra súper fértil. De Cabaiguán también. Son lugares donde la tierra es súper fértil. Allí la agricultura nunca ha conocido épocas malas, ha conocido épocas de baja, pero como es una tierra tan fértil y son especialistas los campesinos de allí, bueno, aquello se ha acabado un poco, pero yo recuerdo que en los años 80 y en los años 90, Banao florecía. Cabaiguán, usted pasaba por allí, usted veía los campos, usted se decía, ¡wow! Y como uno andaba en camiones de escuela en escuela, haciendo autostop para volver a la casa, usted se pasaba y estaban vendiendo arroz ahí. Oye, dame 10 pesos arroz y te lo llevabas para la casa. Veías que había manos de plátano, dame acá esa mano de plátano y te la llevabas para la casa. Del mismo camino, no había que ir mucho, los campesinos estaban a los lados de las carreteras vendiendo el excedente que tenían o vendiendo el poco que podían vender que el Estado no les compraba. Y muchos de los macetas eran estos mismos campesinos que lograron tener, ¿cómo se dice? Grandes cosechas de arroz, de frijoles, de cebolla, de esto, de lo otro, de ajo. Y eso, pues, le propició muchos dividendos. No, en cuanto los recuperaron estos dividendos, llegó San Castro y se lo quitó todo, se lo expropió todo y los llamó macetas. No, ustedes no pueden, ustedes no tienen vida aquí, ustedes son macetas. Vaya a saber, maceta es lo que querría decir. Antes, es un martillo. El martillo es él. El que le dio por la cabeza a los campesinos cubanos fue Fidel Castro. Fue él quien mató la economía cubana. Fidel, Raúl, el otro. Espérense, Guillermo García siempre tuvo su coto de caza, su coto de pelea de gallos y todas esas cosas, Guillermo García, Fidel Castro, Raúl Castro, Juan Almeida, Esteban Lazo, el otro. Todos ellos han vivido
las mieles de la revolución, quienes no la han vivido somos los cubanos. Entonces vienen a sacarnos 20 años después o 30 años después de que se cayera el campo socialista, que hoy Cuba es el país más miserable del mundo. Bueno, primeramente nos demuestra que solos el socialismo no es nadie. Hoy están apelando a una economía, a una maltrecha economía capitalista. De socialismo, nada. No se van a morir los italianos si se muere cualquiera en Cuba. Usted no vaya a Cuba. Usted no vaya a Cuba porque lo peor que puede pasarle es que no regrese.